Fe para las nuevas generaciones. Eso nos ocupa en esta mañana y ha sido bien bonito. Yo escuché el mensaje anterior de la pastora Gabriela. Veníamos de Mazarrón, del puerto de Mazarrón esta mañana. Nos levantamos muy pronto para volver a Madrid, que está a unos 430 kilómetros, y vimos los destellos del amanecer. Por el camino llovió, hizo sol, nubes, vientos, coches, camiones, etcétera. Típico de la autopista. Pero es que ayer se casaron una parejita de la iglesia en la playa y quisieron que estuviéramos allí dándoles la bendición del Señor. ¿Quién se quiere casar? No lo diga. Oraré por usted, que el Señor le dé mucha sabiduría y valor. Pero fíjese que es bonito tener presente que Dios tiene planes con la familia y que nosotros, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que cada miembro de la familia, comenzando por el cabeza de familia, que es el varón, de allí la mamá, de allí los hijos, es el tema más importante de lo que Dios creó. Digo que la corona de la creación son las personas, en este caso el hombre, la mujer, son la corona de la creación. Cuando Dios hizo el mundo mineral, el mundo animal, el mundo vegetal, puso como corona al mundo celestial, y este mundo celestial estaba representado en un hombre que tenía toda la capacidad de relacionarse con Dios de una manera personal. Y fíjese que esto es tan bonito porque era una especie de mediador, una especie de conexión del cielo con la tierra. Dios creó al ser humano para conectar todo el mundo creado con lo celestial, comenzando con Dios mismo. La Biblia dice que Dios se paseaba por el huerto y hablaba con el hombre. Hablaba de manera personal, como tú a tú. Y esto es tan interesante verlo porque nos da pie al entendimiento de qué es lo que Dios quiere hacer, no solamente con el primer ser humano, sino con todas las generaciones que estaban planeadas que se dieran al lugar allá desde el huerto del Edén. Dios había hablado con el hombre y de los primeros parámetros o mandamientos o principios que el hombre tenía que llevar a cabo era llenar la tierra. Él le dijo: vas a llenar la tierra de hijos. Yo quiero que la tierra esté llena de personas que nazcan de ti y que se multipliquen y que gobiernen sobre la faz de la tierra todo lo creado y que puedan disfrutar del producto de la tierra y que puedan someter y dirigir a los animales, ser ecológicos en la administración, labrar y cuidar el huerto. Para eso fue puesto el ser humano, para labrar, para trabajar. El trabajo no es un tema ajeno. No tenía razón aquel que dijo que el trabajo es un castigo. No. Nunca fue el trabajo un castigo. Es una oportunidad y con él una satisfacción plena de poder desarrollar una labor. Nuestros músculos fueron creados, nuestras piernas, nuestros brazos fueron creados para labrar, para construir, para realizar obras hermosas. El Espíritu Santo vino sobre personas para hacer las obras primorosas. Así dice el Antiguo Testamento. Pero uno de los códigos más importantes de la creación fue que el ser humano fue formado para multiplicarse, para dar pie a otros seres humanos, para junto en matrimonio, en amor, en comprensión, en gratitud de esa maravillosa pareja que Dios le dio a Adán, llamada Eva, que usted se puede imaginar cómo le brillaban los ojos a Adán cuando Dios le dijo: esta es Eva, te la he hecho de una costilla de ti mismo. He hecho algo que
va a acompañarte, que va a ser tu ayuda idónea, que va a estar contigo, que va a soñar contigo, que juntos van a poder construir la humanidad. Usted se puede imaginar la alegría, la satisfacción después de haber visto gatos, perros, caballos, jirafas y de repente ver a Eva. Oh, tremendo aquello. Eva no se parecía a ninguna yegua ni ningún perro. Eva no se parecía a una jirafa ni a un orangután. No se lo crean. Eva siempre ha sido y será preciosa. ¿A que sí? Pero en ella residía la capacidad de la multiplicación, de la sucesión, de lo hermoso que Dios había puesto en el hombre y en la mujer. ¿Saben, queridos hermanos? En ellos residía un compromiso, una esencia. Y la Biblia tiene tanto cuidado en estas generaciones siguientes, en esta multiplicación y sucesión. Y a veces nosotros perdemos de vista ese sentido original que Dios puso en el ser humano. No somos únicos, ni estamos diseñados para estar solos. Dios nos ha dotado de la bendición de la familia, de los hijos, de los nietos, de ver construir un mundo lleno de gente como estamos aquí. Estuve, como les dije en la reunión pasada, también estaba la iglesia llena. Y la anterior también había mucha gente. Y saben, qué bonito es ver cuando Dios tiene planes con nosotros y con nuestra familia. Y la Biblia dice en el libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 22, versículo 6, que vamos a ponerlo como plataforma. Luego trataremos otros textos también, pero por ahora dice así la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El mayor y mejor valor que poseemos es la fe, el reconocimiento de que Dios nos hizo y Él también nos compró. En la cruz del Calvario, a precio de sangre, Jesús pagó un alto precio por nosotros. Y cuando hablamos de generaciones y de transmisión de valores y de fe, tenemos que hablar de lo más importante, del valor primordial, principal, que es Jesús en el corazón del ser humano. Porque en el principio, si bien Dios nos creó, todos sabemos la triste historia de la caída del ser humano. Y que Dios mismo tuvo que sacrificar para poder vestir al hombre que de repente había quedado desnudo de la gloria que Dios había puesto en él al principio. Más tarde, el hombre fallido, desgastado y muy necesitado de una redención eterna, vio cómo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y entregó su vida y murió por nosotros en la cruz. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice la palabra, el escritor inspirado hablando, de los cuales yo soy el primero, nos vino a rescatar a nosotros, hermano. Saben, todos necesitamos ese rescate y es el valor más importante que tenemos, se lo repito. Porque si Cristo está con nosotros, hay esperanza. Hay esperanza de salir, de rectificar, de mejorar. Esto es importantísimo, importante. Esta mañana quiero hacer un paréntesis y decirte: si te acercas al Señor no te vas a hundir. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Por mucho que hayas fallado, por mucha pata que hayas metido, Él te va a ayudar. Bueno, esto es porque estoy sintiendo que es para alguien en especial, que vino con hambre, con necesidad del Señor. Y quiero decirte otra vez, repetirte que Él te va a ayudar. No sé en qué circunstancia estás, pero Él quiere ayudarnos. Y es que, cierro el paréntesis, y es que sin duda, queridos hermanos, la transmisión de los valores, no de la perfección, porque no existe ahora en nosotros.
La transmisión de los valores de fe es algo que nos va a llenar de sabiduría para vivir la vida de una manera apropiada, consona con lo que hemos creído. Y allí, en esa vida cristiana que debe mostrar el valor de la transmisión de valores, de principios y de fe, tenemos que ocuparnos. Vamos a transmitir la fe a nuestros hijos como la palabra nos enseña. En primer lugar, porque Jehová Dios es un Dios de generaciones. No solo es un Dios personal, y esto lo hemos repetido muchas veces, que la salvación es personal, es individual. Cada uno tiene que salvarse y tiene que recurrir a Cristo para ser tratado, perdonado y restaurado completamente. Pero también la fe es un tema generacional. Dios, cuando se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Luego les leeré un versículo bíblico que tiene que ver aún con la cuarta generación. Pero qué bueno pensar que Dios se presenta a Israel y se hace conocer como un Dios que no solamente quiere ocuparse de una generación o de una persona, sino influir sobre las siguientes generaciones. Y hay sabiduría en esto. Vivir no solo para mí, vivir no solo estricta y exactamente para mi hijo, sino también tengo que pensar que mi fe, mi esfuerzo, mi trabajo, mi economía, mi vida debe influir a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Debo influir en las generaciones siguientes. No puedo vivir para mí mismo, varones. No podemos vivir para nosotros mismos, porque somos modelos a seguir. Usted no se va a creer, pero muchas veces yo recuerdo a mi abuelo haciendo cosas, también positivas, por supuesto. También lo recuerdo en algunas cosas negativas que tenía. Y procuro evitarlas, porque vi sus aciertos y sus errores. Y qué bueno que nuestros nietos y bisnietos puedan ver luego nuestros aciertos, imitarlos. Y nosotros tenemos que apuntalar muy bien nuestra vida cuando se trata de eso. Uno de los pasajes que a mí me llama más la atención está en Éxodo 20. ¿Saben por qué? Porque cuando me convertí al Señor, yo no sabía la Biblia. De hecho, no había leído la Biblia, yo creo que nunca. Alguna vez escuché al cura que decía alguna cosa de la Biblia, pero yo no conocía la Biblia. Entonces yo me convertí y vino a mí una palabra que sonaba adentro. De verdad, créame que era ignorante absolutamente de la Biblia, pero había algo que me sonaba adentro. Algo que yo no conocía que estaba en la Biblia. Y decía así. ¿Usted quiere oír lo que sonaba adentro de mí? Sí, escúcheme. Decía: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. Usted se puede imaginar que en un muchacho de 16 años suene esa voz. Una locura. Una cosa. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Se los he dicho otras veces. Y es que, ¿saben? Después escuché historias de mis abuelos y de mis bisabuelos, cómo querían acercarse a Dios, pero lo hicieron de una manera errada. Y la Biblia habla de esto cuando habla de Timoteo. Y yo quisiera que juntos pudiéramos ver ese pasaje en segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Y vamos a buscarlo y a verlo en la pantalla, porque es muy interesante. El apóstol Pablo está hablando a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, y le dice unas palabras muy importantes que es necesario que él escuche. El apóstol Pablo está al final de su ministerio, por lo tanto casi al final de su vida, y se ocupa en decirle, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿La fe qué? O sea que hay una fe fingida. Pero para Timoteo le está diciendo que él tenía una fe
no fingida. O sea, no era hipócrita en su fe. Era una fe real. Era una fe que no estaba fingida. Era una fe verdadera. Era una fe legítima. Era una fe propia de un cristiano. Y le dice, trayendo a la memoria, me estoy acordando, quiere decir eso. Me estoy acordando que hay en ti una fe no fingida, pero también esa misma fe estaba en tu abuela, que se llamaba ¿cómo? Loida. Y en tu madre, que se llamaba ¿cómo? Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Wow, ¿saben? Esto es tan importante porque una fe heredada estaba en posesión de Timoteo. Él había heredado una fe. Tenía una herencia que había capturado y se llamaba fe. Y esa fe la había heredado ¿de quién? Y ahí lo dice, de su abuela, de su madre. Para el pueblo de Israel, la fe era muy importantísima, como lo es para ahora también. Para el pueblo de Israel, la fe era posiblemente el valor más importante que tenía el pueblo. Por lo tanto, cuando se hablaba de las mujeres, se decía que uno era verdadero judío si nacía de una madre judía, no del padre. Porque la madre era la responsable de la crianza de los hijos y de la transmisión del valor de la fe de forma especial. Era la mamá, aunque era una cultura patriarcal, en el valor de la fe era matriarcal. O sea, la madre influía sobre los hijos y sobre los nietos de una manera incidente, bien importante. De forma que cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de Loida y de Eunice, eran dos joyas, dos mujeres extraordinarias que transmitieron a su nieto y a su hijo el valor de una fe sincera, genuina, profunda, real, verdadera. Me gusta eso. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una fe falsa. Hay una fe fingida, hay una fe irreal, hay una fe de apariencia, superficial, de poco valor. Espero que nadie de los que estamos aquí, ni de los que nos escuchan por las redes, tenga ese tipo de fe falsa, desgastada, una fe que no es real. Hipócrita. En la iglesia sí, en la casa no. En la iglesia sí, en la calle no. Cuando estoy por la acera y voy solo, sí. Y cuando estoy conduciendo, no. ¿Hay eso? Pues aquí espero que no. Pero ¿saben? Cuando estamos hablando de este pasaje, salta a el pensamiento, wow, este tenía una fe diferente. Y quiero decir que cuando la historia bíblica nos habla acerca de quién era Timoteo, nos recuerda que su abuela se llamaba Loida y su madre se llamaba Eunice. Pero en el libro de los Hechos dice que Timoteo tenía un papá. No dice el nombre, pero dice que era griego. Eso quiere decir que no era judío y que además era de Listra. Listra era una ciudad muy idólatra, una ciudad corrompida. De hecho, el apóstol Pablo y Bernabé, su acompañante en aquel momento, o tal vez era Saulo en algún tiempo que acompañaba inicialmente a Bernabé y luego se cambió las tornas, pero eran muy importantes los apóstoles o los primeros misioneros para Asia Menor. Cuando llegaron a Listra y Dios les usó haciendo milagros, todo el pueblo salió para adorarles a ellos y decían que uno era Júpiter y el otro era Mercurio, porque eran adoradores de los astros y adoradores de los dioses del Olimpo. Listra era una ciudad corrompida, idólatra. Y el apóstol Pablo y Bernabé les dijeron, no nos adoréis a nosotros. Porque los habitantes de Listra, griegos, porque era una provincia romana, estaban
rendidos a la adoración y a la idolatría. Saben, queridos amigos, la verdad es que pensando que el papá de Timoteo era griego, que vivía en Listra y que de repente no aparece en esta lista, me lleva al pensamiento, no lo dice la Biblia, pero me lleva al pensamiento inmediatamente de que Eunice y Loida, para la formación del carácter religioso o de fe de la vida de Timoteo, tuvieron que saltar algunos obstáculos. No solamente a nivel geográfico, porque si Listra estaba así de corrompido, espiritualmente hablando, sino que también el papá de Timoteo. Bueno, ¿qué pasó ahí? La mamá, que debía casarse con un judío según la tradición judía, no se casó con un judío, no, sino se casó con un griego. Bueno, ¿qué le pasó ahí a Eunice? No dice nada la Biblia, pero imaginemos, si se me permite, cometió un error, se salió de los parámetros por un momento, metió la pata. No lo dice la Biblia, pero lo que sí que es importante es que ella levantó su testimonio de fe genuina. El apóstol Pablo lo reconoce y pudo influir de una buena forma a su hijo para que llegara a ser un pastor importante y parte de las Escrituras. Partamos entonces desde el punto de vista que los errores personales no van a limitar el futuro de nuestra familia. Partamos de la premisa de que podemos cometer errores. ¿Quién está libre de ellos? El que esté libre, que tire la primera piedra. Pero ¿saben qué? Que nadie se atreva ni siquiera a mirar la piedra, porque todos somos pecadores. No podemos juzgar ahora a Eunice desde una plataforma imaginaria, y menos como cristianos que cometemos errores. Pero la madre Eunice tenía una fe genuina, porque la fe genuina puede también cometer errores y consigue el camino hacia el Calvario para pedir perdón y ser perdonada profundamente. Si así hubiese sido, todo esto lo estamos imaginando porque la Biblia, repito, ya tercera vez, no nos dice de que Eunice hubiese cometido un error, no dice, pero nosotros nos imaginamos. Y nos imaginamos por nuestra propia historia, porque no hay perfecto ni uno. No hay quien haga lo bueno. Dice el profeta Isaías: todos se desviaron, se apartaron cada uno por su camino, como oveja. Pero qué bonito entender de que luego ellos consideraron que debían mantener una línea de acción en la fe familiar, en la fe de la casa. Volví a recordar ayer cuando estaba en la orilla de la playa cazando a estos dos guapos, valientes sobre todo, más que guapos. Estaba recordando que el primer milagro que hizo Jesús no fue el de llamar a Lázaro, ven fuera, y que saliera atado ahí como un pingüino. ¡Qué impresionante! No fue el primer milagro, no fue el más grande milagro, la multiplicación de los panes y los peces, que coma la multitud. No fue caminar sobre las aguas. Impresionante. Usted se puede imaginar a Jesús caminando sobre las aguas. Las olas por arriba, no se hunde, decían los discípulos, no se hunde, míralo cómo camina sobre las aguas. ¡Wow! ¿Saben cuál fue el milagro? El primer milagro, principio de señales, fue estar sentado con unos campesinos que se estaban casando en una casa que cuando llegaron los discípulos eran como más de la cuenta de los invitados y el vino se agotó. Era una fiestecita familiar que habían imprevistos. Señores, ¿saben qué? Dios tiene cuidado de nuestra casa.
y nos observa con claridad para ver con mucho detalle cómo transmites tu fe, la realidad de tu creencia, la verdad de tu relación con Dios, lo que es la religión verdadera, sin mancha. Cómo se transmite de generación en generación. Cómo pasa tu fe genuina a la vida de tu hijo, de tu hija. Cómo estás transmitiendo lo que tú has creído y la oración que tienes en la intimidad con Dios. Cómo se la transmites a tus hijos. ¿Qué son tus hijos luego de que van creciendo? Ojo con eso. Porque es probable que tú seas en la iglesia un ángel y en la casa un demonio. Ya les conté alguna vez que fui a visitar a alguien y toqué la puerta suavecito porque era la primera vez que tocaba. Y oí dentro, hija de no sé. Y tú, ay. Toqué la segunda vez más suavecito. Bum, blam, bim, bam. Me fui. Era inoportuno el momento en que llegué. Qué pena eso, hermano. Qué pena. Qué pena que alguna vez aquí, hermano, yo te miro y parece que brillas. Y luego te ven en el trabajo, en la calle, en la casa y ya no brillas. Tiene cuerno. Nos da risa, pero es a veces así. Y resulta que es que la fe genuina se transmite. Saben, aquella muchacha no solo había salvado los posibles conflictos que tenía, sino que había superado todos los ademanes de su ciudad y todos los contratiempos que pudieran generarse en un mundo del imperio romano pervertido, idólatra y terrible. Pero la palabra de Dios dice que se le veía, que podía discernirse, palparse una fe genuina. ¿Cómo es esa fe genuina? Saben, hermanos, la realidad de esto es que Dios se ocupa en que nosotros podamos mantener una fe de verdad, una fe profunda, comprometida. La fe no fingida no solamente debe ser superado el fingimiento y la superficialidad, sino que es caracterizada porque quien la tiene ha vivido un nuevo nacimiento. Ha creído en Jesús de verdad, ha rendido su corazón a los pies del Señor y ha decidido ser humilde y entregar toda su vida al Señor. Yo pregunto, ¿usted lo ha hecho esta mañana? ¿O su fe es de la que dice, sí, yo creo en Dios que está allá arriba y ya está? Y vivo así. ¿Saben, hermanos? La fe genuina comienza con una entrega a Cristo de verdad. No se puede tener fe genuina si no se tiene al Señor. Si no le conocemos de manera personal. Si no nos hemos rendido a sus pies para reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador. Que quiero caminar con Él de la mano el resto de mi vida. Que ahora he decidido seguir a Cristo. Y que no vuelvo atrás, decía aquella antigua canción. No vuelvo atrás, voy con Él adelante. ¿Es lo que te ha sucedido? ¿Te has entregado al Señor? Dices, sí, ya yo lo hice hace tiempo. ¿Y tienes evidencia de eso? ¿Has nacido de nuevo? Te pregunto. ¿Tu vida ha vivido una transformación? ¿Te sientes diferente o sigue siendo el mismo? No has experimentado la nueva vida. No sientes que dentro de ti haya habido un cambio, una transformación. Sigue siendo el mismo mentiroso, hechicero, ladrón. Sigue siendo el mismo malvado. O de verdad tú fuiste tocado, quebrantado y ahora no eres tan orgulloso, ni altivo, ni prepotente, sino que tu familia se dio cuenta de que tu entrega al Señor es significativa y que hubieron cambios. Mire, porque si no ha sido así, usted tiene que venir al altar las veces que sea necesario, hasta que viva esa transformación, ese cambio.
Usted tiene que rendirse bien, entregarse bien. Si en la casa le siguen diciendo que usted es el mismo, vuelva a venir. Porque la fe tiene que ser genuina. Si no hay cambio, algo está pasando. Que si usted tiene la gripe mala y usted va al médico y le pone una pastilla y usted sigue un mes con gripe y a los 3 meses le sigue la gripe, vuelva. No, que llevo un año y no se me quita la gripe, vuelva. Usted no se, o sea, vamos a ver, usted no ha sido sanado. Entonces necesita ser tratado de una forma profunda y especial, porque la verdad es que la fe genuina tiene virtudes y debe aprenderse a valorar, porque se vive, se sufre, digamos así, una transformación profunda, un quebrantamiento sincero. Y cuando sus hijos le ven, van a decir: papá es diferente. No sé qué le hicieron en el encuentro, pero algo pasó. Mire, yo conocí, se los he dicho alguna vez, creo, yo conocí a Farid. Farid es un señor que vive en Colmenar Viejo. Yo estaba haciendo una reunión, un grupo vida en una casa, y los niños de Farid, que tiene 5 o 6, estaban sentados ahí. También estaba Rocío, que es su esposa, y estaban allí varios hermanos, varias personas que habían venido al grupo vida en Colmenar Viejo. Y de repente llegó Farid. Hola, buenas tardes y tal. Un bicho el Farid, un bicho. Borracho, pasó por encima de los niños, de los que estaban allí, para llegar a la habitación que estaba del otro lado. No dijo ni buenas noches ni buenos días, no dijo nada. No le interesaba absolutamente nada la reunión. Pero Farid fue a un encuentro. Fue al encuentro de hombres. ¿Y saben qué pasó? Dios le tocó y le cambió. Farid ahora es pastor en Miraflores de la Sierra, junto con su familia. Sus hijas dirigen la alabanza, su esposa es la pastora. Farid es de Dios. Él cambió. Su vida fue transformada. La gloria de Dios cayó sobre él. Y aquel que estaba perdido en montones de cosas, ¿saben qué? Ahora da testimonio de Cristo y predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar. Y para tener una fe genuina se necesita el toque poderoso de Dios. Se necesita una transformación. Y yo te pregunto, hermano, que llevas posiblemente muchos años en la iglesia, yo te pregunto, ¿has vivido una transformación? ¿De verdad tú sientes que algo ha cambiado en tu vida? Si no, hoy me gustaría orar por ti, porque vas a venir al altar las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario para que tu vida cambie. Si tú no consigues que tu vida ha cambiado, o tal vez retrocediste, vuelve al encuentro con el Señor. Vuelve a enfrentarte a la realidad de un arrepentimiento genuino y de una nueva vida. Porque está prometida para nosotros tener una nueva vida. Se puede vivir una nueva vida. Te puede decir: en un tiempo sí, ahora no. Es tiempo de volver al Señor. Pero además de eso, hermano, la fe no fingida está basada en la preciosa y bendita palabra de Dios. En el capítulo 3 de 2 Timoteo, versículos 14 y 15, hay algo maravilloso que quiero destacar y con esto terminar. Mire lo que dice ahí. No solamente la fe genuina tiene que tener una decisión de recibir a Cristo y una evidencia de transformación, de un nuevo nacimiento, sino también la nueva vida o la vida de una fe genuina está basada en la bendita, santa y maravillosa palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido. ¿Desde la qué? Les dije que mi mamá era católica. Luego se convirtió al Señor y venía con nosotros aquí a la iglesia.
Mi mamá en la cama nos enseñó el Padre Nuestro. Por la noche se sentaba ahí con nosotros, con mi hermana y conmigo. Mi hermana es pastora también. Decía, vean, repitan conmigo: Padre Nuestro que estás en los cielos. Y yo crecí todas las noches con esa oración. A veces haciendo esa pequeña oración del Padre Nuestro, que es pequeña, yo creo que en 30 segundos se puede hacer, o menos. Y más si yo la hacía rápido. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hacía rápido, no le daba ningún sentido porque no tenía vida espiritual en ese momento. Pero yo lo hacía por las noches. Mi madre me había enseñado. Y yo lo hacía. Me sentía culpable algunas veces, pero lo hacía rápido. Y cumplía con un precepto. Pero queridos amigos, cuando hay valores que se enseñan, algo van haciendo. Y si esos valores son profundos y usted se sienta con su hijo, con su hija, a enseñar la palabra, y en el diario vivir usted ora por los alimentos, la misma oración: Señor, gracias por estos alimentos, gracias porque nos provee siempre, amén, está bien. Pero ¿saben qué? Hay detalles en la vida, valores, principios, costumbres que están aquí, que desde la niñez ha sabido. Si usted le explica la Biblia a sus hijos, a sus nietos, si usted comparte en la casa de la Biblia, de los valores, de los principios bíblicos, de cómo se hacen las cosas real, usted va a comenzar a llamar a lo que está equivocado, usted lo va a comenzar a llamar malo. A lo malo, usted va a llamar lo malo ante los ojos de la palabra. Y a lo bueno, usted le va a decir bueno. Te va a decir que las cosas incorrectas de la calle no están bien y que usted no las apoya. Y dentro del círculo de la casa van a crecer unos hijos con este principio, con este valor. Las sagradas escrituras, que desde la niñez ha sabido. Me pregunto yo, ¿sus hijos saben las sagradas escrituras? Su fe es suficientemente transmisible, genuina, renovada, como para transmitir el valor de las sagradas escrituras. ¿Cuántas escrituras se saben sus hijos y sus nietos? ¿Cuántas veces se escucharon? Dígame la verdad. ¿Cuántas veces usted habló de las escrituras con su esposa, con su esposo? O esas cosas en casa no las hablamos, pastor. Nosotros hablamos del vecino y de la comadre que hermano, ¿cuánto veneno compartimos en la mesa de nuestra casa cuando criticamos, hablamos de cosas que no edifican, de la gente? ¿Cuánto veneno ponemos en el plato de la casa cuando los valores principales de nuestra mesa no son las escrituras? Yo te reto esta mañana a compartir sabiduría y gracia. Mire, Loida y Eunice, gemas de alto valor, decidieron enseñar a su niño llamado Timoteo, que tenía un padre griego. Hay quien dice que se había muerto, pero otros dicen que no, que estaba vivo y que no fue mencionado porque era un estorbo para la fe de Timoteo. Era una guerra permanente en la vida familiar de aquella gente. No obstante, fuera lo que fuera, hay una mujer y una abuela, dos mujeres, que decidieron marcar la vida de un niño que más tarde llegaría a ser un pastor importante en las escrituras, una pieza clave en la evangelización del mundo, un hombre poderoso de Dios que movería la tierra de aquel entonces. Hermano, yo quiero que la iglesia Nueva Vida tenga futuros hombres así, futuras mujeres así, que creen un sello indeleble, que creen una mella profunda en la vida de hombres y mujeres que les rodean, gente de fe y de valor, pero que necesitarán ser enseñados en la casa. Necesitarán ser influidos por una fe genuina, no falsa, que a la primera de cambio te convierte en un ogro, en un bicho, y gritas y das golpes y saltan los sartenes. Ojo con eso.
un día próximo en la vida de tus hijos verás lo que tú has sembrado. Y eso es muy duro. Es muy duro. Es muy fuerte poder pensar que voy a recoger de lo sembrado en la próxima cosecha. En el próximo verano veré qué he sembrado. Y yo te pregunto, hermano, con toda conciencia, ¿marcamos a nuestras generaciones? ¿Estamos influidos por esto? Por favor, ponme el pasaje bíblico. ¿Estamos influidos por esto? Porque la palabra de Dios tiene que prevalecer. Y tiene que prevalecer en nosotros, en la fe que practicamos. Dice, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Hacer qué? ¿Estamos hablando de sabiduría? Sí. ¿Estamos en la serie de sabiduría? Sí. ¿Y qué es lo que nos va a hacer sabio y a influir a nuestra niñez, a nuestra juventud? Las Sagradas Escrituras. Ellas nos van a hacer sabios. Y nos van a hacer sabios para no solamente abrazar la salvación, sino no soltarla. Tenerla hasta el final. Mantener nuestra salvación. Porque hay promesas. No es que vayan a ser perfectos nuestros hijos. No es que nuestros nietos sean ángeles. No, pero esa palabra sembrada va a traer fruto. Se los aseguro, porque yo tengo 3 hijas. Y tengo 3 yernos y 4 nietos. Y yo estoy confiado, no porque hayamos sido en la casa perfectos, pero estoy confiado que son de Dios. Son de Dios, mis hijos, mi familia es de Dios. Y la suya también. Mis hermanos, qué bueno poder pensar que el papel de aquella madre, de aquella abuela, qué bueno pensar que el papel de aquel hombre llamado Abraham transmitió el valor de la fe a sus hijos. Hermano, influyó tanto que no solamente su fe, la fe de Abraham llegó a la primera, segunda, tercera, sino hasta la 4ª generación. Hasta sus bisnietos. Y la 4ª, que es tataranietos. Si yo tengo un hijo, el hijo es nieto, el bisnieto es la 4ª generación. Pero sabe, hermano, ojo ahí, Juan, tu hijo de fe, tu nieto de fe y tu bisnieto de fe. Eso es como la visión. Primera generación de impacto, segunda, tercera. Y es así como la fe llena la tierra. Hermano, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Nos cuesta trabajo con nosotros? Trabaje. Viva una fe de verdad. No engañe a su esposo, a su esposa, a sus hijos. No engañe a la iglesia, no engañe a su líder. No, sí, es que cuidado, Dios está viéndonos. Llegó la hora de ser sinceros. Llegó la hora, hermano, de profundizar en sabiduría y saber que todas las cosas tienen su consecuencia. Póngase en pie por un momento. Queridos hermanos, hay herencia y hay legado. La mayoría de las veces en la calle nos enseña a dejarle algo de economía a nuestros hijos. Un valor para que puedan vivir, una casita, una paga, enviarles un dinerito allá donde están. Da igual quién los críe y cómo los críe. Ojo, dejarle el coche, quédate con las vacas que tengo allá, quédate con el chivo. Eso es herencia y es tan superficial, tan ligero, tan poca cosa, que cualquier movimiento económico mundial acaba con ello. Pero cuando hablamos del legado y de legado espiritual, de sabiduría, para dejar una herencia incorruptible que se llama legado,
estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de familias fuertes que consideran la fe como el valor más importante que puede tener el ser humano. A Cristo en el corazón, marcado con un sello indeleble, con una adoración profunda, con una casa que ama y sirve a Dios en medio de sus errores, de sus debilidades y conflictos. ¿Saben, queridos hermanos? Cuando nuestros hijos ven que mi papá y mi mamá, siendo imperfectos, aman y sirven a Dios, ellos van a amar y a servir al Señor. Porque la fe es transmisible, solo la genuina. Y en esto hay sabiduría.